Nunca imaginé que descubrir la verdad sería tan doloroso. A veces, la traición llega disfrazada de risas compartidas y abrazos de amistad, y cuando menos lo esperas, te ahoga como un golpe de agua helada en el pecho. La noche en que mi mundo se hizo pedazos comenzó como cualquier otra. Estaba en la oficina, terminando un reporte, cuando el celular vibró sobre mi escritorio. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla: si quieres saber con quién se acuesta tu esposa, vuelve a casa ahora. Mi corazón se detuvo, la sangre se me heló. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma retorcida, una trampa del destino para probar mi cordura. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino que se agitaba en mi pecho. Liliana, mi esposa, la mujer con la que compartía mi vida desde hacía 8 años, la madre de mi hija, me engañaba. El sudor frío resbaló por mi frente mientras tomaba las llaves del coche. Sentía que algo dentro de mí se quebraba con cada kilómetro que recorría hasta nuestra casa. Las palabras del mensaje retumbaban en mi mente, clavándose como dagas en mi pecho. Llegué y todo parecía normal. La fachada de nuestra casa estaba en calma, las luces del dormitorio apagadas. Me acerqué a la puerta y saqué la llave con manos temblorosas. El aire olía a perfume, ese que Liliana usaba cuando quería seducirme. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Subí las escaleras, cada peldaño crujía bajo mis pies como si anunciara mi presencia. Y entonces lo escuché, un susurro, una risa ahogada. Abrí la puerta del dormitorio de un golpe. La imagen que vi me quemó los ojos. Ahí estaba ella, mi Liliana, desnuda, enredada en las sábanas con otro hombre. Pero lo que me destrozó el alma fue ver quién era Álvaro, mi mejor amigo, el hombre al que consideraba un hermano. Se quedaron paralizados. Liliana me miró con los ojos desorbitados, mientras Álvaro intentaba cubrirse torpemente. No podía respirar. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, como si estuviera a punto de estallar. ¡Hijo de puta!, rugí, lanzándome sobre Álvaro con una furia que nunca había sentido. Los puños volaron antes de que pudiera siquiera pensar. Lo golpeé en la mandíbula, haciéndolo tambalear. Liliana gritó, pero en ese momento no me importaba nada. Álvaro cayó al suelo, llevándose una mano a la boca ensangrentada. «Para, por favor», suplicó Liliana, cubriéndose con la sábana. Pero ya no la escuchaba. El dolor en mi pecho era insoportable, una mezcla de rabia, decepción y tristeza que me hacía sentir como si me estuviera ahogando. Me aparté, respirando hondo, tratando de no perder la cabeza. «¿Cómo pudiste?», escupí, mirando a Liliana, que lloraba en silencio. «Con él, era mi mejor amigo». No respondieron. No había excusa que pudiera cambiar lo que había visto. Me di media vuelta y salí de la habitación, sintiendo que cada paso que daba alejándome de ellos era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Pero esto no iba a quedar así. No, esto apenas comenzaba. Me encerré en el auto, con las manos apretadas en el volante y la cabeza llena de pensamientos que me quemaban el alma. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cómo no me había dado cuenta? Miré mi celular, el mensaje anónimo seguía ahí. «Si quieres saber con quién se acuesta tu esposa, vuelve a casa ahora». ¿Quién lo había enviado? ¿Y por qué? Alguien quería que yo supiera la verdad, alguien que tal vez sabía más de lo que yo podía imaginar. Con el corazón latiendo con rabia, llamé a mi abogado. No iba a permitir que Liliana se saliera con la suya. Iba a pelear por la custodia de nuestra hija, iba a asegurarme de que todo saliera a la luz. Pero antes de dar el siguiente paso, necesitaba respuestas. Y sabía exactamente por dónde empezar. Conduje sin rumbo fijo hasta que llegué a un bar donde Álvaro y yo solíamos ir. Entré, buscando cualquier pista, alguna cara conocida. Después de unos minutos, vi a Laura, la exnovia de Álvaro. Su mirada me dijo que ella sabía algo. Me acerqué y sin rodeos le dije: «Fuiste tú quien me envió el mensaje, ¿cierto?». Ella levantó la copa, sonrió con una mezcla de burla y satisfacción. «Te tardaste en descubrirlo, pero sí. Y aún no sabes la peor parte». Me quedé helado. Lo que sea que ella estuviera a punto de decirme, podía cambiarlo todo. Laura se inclinó sobre la mesa y bajó la voz, como si la información que estaba a punto de soltar fuera un arma peligrosa. «Álvaro y Liliana llevan juntos mucho más tiempo del que crees», dijo, removiendo el hielo de su copa con el dedo. «Esto no es nuevo. No fue un error de una sola noche. Te han estado viendo la cara desde hace años». Sentí una corriente helada recorrer mi espina dorsal. «No te creo», dije, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí mismo. «Haz lo que quieras con la información», se encogió de hombros, «pero tengo pruebas, conversaciones, fotos, todo. Y te lo voy a demostrar».
Laura sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta una carpeta de archivos. Me extendió el móvil y lo que vi fue suficiente para revolverme el estómago. Eran fotos de Liliana y Álvaro juntos en distintos lugares, hoteles, cenas, incluso viajes. No solo eso, sino que había capturas de mensajes donde se burlaban de mí, donde Liliana decía que yo era un estorbo, que estaba con mí por conveniencia. Quise vomitar. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba por segunda vez en la misma noche. Porque quiero que ellos sufran, respondió Laura, con una sonrisa fría. Yo también confié en Álvaro y me traicionó. Pero no solo quiero que sepas la verdad. Quiero que hagas algo al respecto. Me quedé en silencio. La rabia se mezclaba con la desesperación. No podía dejarlo así. No podía simplemente aceptar esta traición y dejar que siguieran con sus vidas como si nada. Tengo un plan, dijo Laura, apoyando los codos en la mesa y acercándose a mí, pero necesito que confíes en mí. Me la quedé mirando. Confiar. Qué palabra tan extraña después de lo que me habían hecho, pero algo en su mirada me decía que ella estaba tan rota como yo y que juntos podríamos hundir a los que nos destruyeron. Asentí. Dime qué quieres hacer. Laura y yo pasamos los siguientes días elaborando nuestro plan. No podía simplemente enfrentar a Liliana y Álvaro con lo que sabía, quería hacerlos caer, exponerlos públicamente y asegurarme de que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que me habían causado. Lo primero que hicimos fue recopilar todas las pruebas, las fotos, los mensajes, los registros de hoteles. Laura tenía acceso a la nube de Álvaro y encontró cosas aún peores, videos, conversaciones con otros amigos donde se reían de mí, donde Liliana decía que nunca me había amado realmente, que estar conmigo era cómodo. Eso fue lo que terminó de romperme. La rabia se convirtió en frío cálculo. Primero, llamé a mi abogado para iniciar el proceso de divorcio y asegurarme de que tuviera todas las pruebas necesarias para pelear por la custodia de mi hija. No iba a dejar que Liliana siguiera fingiendo ser una madre perfecta mientras llevaba una doble vida. Después, hablé con mi jefe y le expliqué que necesitaría unos días libres. Me conocía desde hacía años y no hizo preguntas. Sabía que algo andaba mal. El siguiente paso fue la venganza. Decidimos organizar una reunión en nuestra casa. Liliana y yo solíamos hacer cenas con amigos, así que no le pareció extraño cuando le dije que quería hacer una esa noche. Invité a todos, nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo de ambos, incluso los padres de Álvaro. Ella aceptó sin sospechar nada. Cuando llegó la noche, todo estaba preparado. Laura y yo habíamos conectado mi computadora al televisor de la sala, listos para exponer la verdad frente a todos. Los invitados llegaron poco a poco. Liliana estaba radiante, besándome en la mejilla y actuando como la esposa perfecta. Yo me esforcé por sonreír, por fingir que todo estaba bien. Finalmente, Álvaro llegó. Me dio una palmada en la espalda y sonrió, como si no hubiera pasado nada. El descaro de ese hombre me revolvió el estómago. Esperamos hasta que todos estuvieran relajados, disfrutando de la cena, y entonces me levanté, tomé una copa y carraspeé para llamar la atención de todos. Quiero agradecerles por estar aquí, dije, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Esta noche es especial, muy especial. Liliana me miró, confundida. Álvaro también. Pero antes de que pudieran reaccionar, apreté un botón en mi celular y la pantalla del televisor se encendió. Lo que siguió fue un infierno. Las fotos aparecieron una tras otra. Liliana y Álvaro en hoteles, besándose en mi propia casa, en nuestro auto. Luego vinieron los mensajes, burlándose de mí, planeando excusas, riéndose de lo fácil que era engañarme. El silencio en la sala se volvió sofocante. Liliana se quedó blanca. Álvaro se puso de pie de golpe. «Esto no es lo que parece», gritó, pero nadie le creyó. Las miradas de nuestros amigos y familiares se volvieron hacia ellos con una mezcla de asco y sorpresa. La madre de Álvaro rompió a llorar. Mis padres me miraban con incredulidad. Mis suegros, en shock. Liliana se llevó las manos al rostro, sollozando. Intentó tocarme, pero me aparté. Todo este tiempo, dije con voz fría. Todo este maldito tiempo. El caos estalló. Gritos, reclamos. Liliana trató de justificarse, pero nadie la escuchaba. Mi suegra le lanzó una mirada de puro desprecio. Algunos de nuestros amigos se alejaron de ellos como si fueran una plaga. Álvaro intentó acercarse a mí, pero lo empujé con fuerza. «Sal de mi casa», le escupí, los dos. Ahora. Liliana lloraba desconsoladamente. Me rogó que habláramos en privado, pero ya no tenía nada que decirle. «Acabas de perderlo todo», le dije, con la voz más fría que jamás había usado.
Esa noche, Liliana y Álvaro dejaron la casa con la vergüenza pintada en sus rostros. Yo los vi marcharse, sintiendo por primera vez que el dolor daba paso a algo más. No era paz todavía, pero era el principio de mi libertad. Laura se acercó y me puso una mano en el hombro. Lo hiciste bien, susurró, pero algo me decía que esto aún no había terminado. La casa estaba en silencio después del escándalo. Solo quedaba Laura y yo, de pie en medio de la sala, con los restos de la cena esparcidos por la mesa y la tensión aún flotando en el aire. ¿Cómo te sientes?, preguntó Laura, cruzándose de brazos. No supe qué responder. Me sentía vacío. Había logrado mi venganza, había expuesto la verdad, pero la sensación de traición seguía en mi piel como un veneno que no podía sacarme. Miré hacia la puerta por donde Liliana y Álvaro habían salido humillados. ¿Sería suficiente? Pero el destino no había terminado conmigo todavía. Horas más tarde, cuando ya estaba solo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Liliana. Necesito verte. Es urgente. Ignoré el mensaje. Luego llegó otro. Por favor, hay algo que no sabes. Todo es más complicado de lo que crees. Bufé. ¿Ahora quería justificarse? Me negaba a caer en su juego otra vez. Pero entonces, una llamada de un número desconocido me heló la sangre. Si quieres saber la verdad, nos vemos en el café de siempre. Es sobre Álvaro. No era la voz de Liliana. Era una voz masculina, grave, cargada de tensión. Mi curiosidad me venció. Algo me decía que aún quedaban piezas del rompecabezas que no había visto. Cuando llegué al café, encontré a Liliana sentada en una mesa apartada. Estaba pálida, ojerosa, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café frío. Frente a ella, un hombre que reconocí de inmediato, Andrés, otro viejo amigo, alguien que había sido cercano a Álvaro antes de que todo esto explotara. No entiendo qué hago aquí, dije, cruzándome de brazos. Liliana alzó la vista. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Álvaro no es quien crees, dijo en un hilo de voz. Hay algo que no sabes. Algo peligroso. Rodé los ojos. ¿Ahora vas a inventar una historia para limpiar tu nombre? Andrés sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó por la mesa hacia mí. Míralo, dijo, con el ceño fruncido. Y luego decide si quieres seguir creyendo que todo terminó esta noche. Abrí el sobre y sentí que mi estómago caía al vacío. Fotos, documentos, transacciones bancarias. Álvaro no solo me había traicionado con Liliana, estaba metido en algo mucho peor. Está lavando dinero, susurró Liliana, con voz temblorosa. Y yo fui demasiado estúpida para darme cuenta a tiempo. Me usó, igual que te usó a ti. Me froté la cara con las manos. Esto nunca iba a terminar. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y cansancio. Porque ahora que lo humillaste, él no tiene nada que perder, dijo Andrés con gravedad. Y eso lo hace peligroso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa misma noche, alguien trató de entrar a mi casa. Desperté con el sonido de la alarma y, cuando miré por la ventana, vi un auto negro alejándose a toda velocidad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Había sido Álvaro? ¿Una advertencia? Llamé a la policía, pero no podían hacer mucho sin pruebas. Me sentí atrapado en una pesadilla sin final. Pasaron los días y la tensión aumentó. Me seguían autos desconocidos, recibía llamadas anónimas. Liliana también estaba asustada, ya no confiaba en nadie. Sabía que Álvaro no iba a quedarse de brazos cruzados después de que lo expuse, pero yo tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Con la ayuda de Laura y Andrés, reunimos más pruebas y se las entregamos a un contacto en la policía. Todo tenía que hacerse en secreto, con cuidado. Y entonces, una noche, recibí la llamada que estaba esperando. Lo atrapamos. Álvaro había sido arrestado en una operación sorpresa. Todos sus negocios sucios quedaron expuestos y no tenía escapatoria. Su caída fue tan grande que ocupó los titulares de los periódicos por días. Respiré hondo. Finalmente, todo había terminado. O al menos, eso quería creer. Porque mientras miraba el último mensaje de Liliana en mi teléfono, sentí que el pasado aún no me dejaba ir del todo. Me voy lejos. No sé si algún día puedas perdonarme, pero lo siento. Borré el mensaje sin responder. Era hora de seguir adelante. Y esta vez, sin mirar atrás.